Hoy te invito a compartir el primer mandamiento dado por el Señor, pero sobre todo a conocerlo a Él de una forma diferente. Bienvenidos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy vamos a continuar con esta hermosa serie de los 10 mandamientos en el siglo XXI. Hoy entramos ya al primero de los mandamientos. Y quiero recordarles que habíamos quedado que para iniciar el estudio de los 10 mandamientos y de la ley en general, debemos tener presente que esta fue dada por 4 motivos específicos que van a ser la base para nosotros. Primero, para establecer una nación santa. Después, para tratar el corazón del ser humano. En tercer lugar, para revelar el pecado y nuestra necesidad de Jesucristo como Salvador. Y en cuarto lugar, para conocer a Dios. Entonces son los 4 pilares fundamentales que van a sustentar nuestro estudio de los 10 mandamientos a lo largo de estos domingos. De igual modo, quiero que quede claro que es necesario que dividamos estos 10 mandamientos en 2 partes. La primera parte, que corresponde a los 4 primeros mandamientos, nos habla de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como criaturas de Dios, como creación del Señor delante de nuestro Dios Todopoderoso. Y los 6 siguientes, la segunda parte de los 10 mandamientos, nos habla de nuestra responsabilidad con las demás personas, sean creyentes o no. Entonces es importante que entendamos esto. Los primeros 4 mandamientos, la primera parte, nuestra relación con Dios. Los 6 siguientes, nuestra relación con las demás personas. Entonces, durante esos primeros 4 domingos, incluyendo vamos a ver nuestra relación con Dios para no fracasar en esta. Es imprescindible tener una adecuada y correcta relación con Dios, conociendo quién es nuestro Creador, conociendo quién es nuestro Salvador y conociendo el plan que Él tuvo, tiene y tendrá para nuestra vida. Y asimismo, vamos a poner la base para no fracasar en nuestra relación con las demás personas a través de los 6 siguientes mandamientos. Vamos a tener claro todo esto y vamos a vivir conforme a la palabra del Señor en el poder del Espíritu Santo, pues sabemos que Jesucristo fue aquel que cumplió la ley a cabalidad y solamente Él, a través del Espíritu Santo, puede darnos la oportunidad de vivir cada uno de ellos en bendición para la gloria de Dios. Vamos al primero. Por favor, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primero de los mandamientos que Dios nos dio. El propósito que tenemos para este día es conocer no solamente el primero de los mandamientos, vamos a conocer cómo el poder del Espíritu Santo puede guiarnos a vivir genuinamente este mandamiento en nuestra vida, no de una manera legalista, sino en la libertad de Cristo Jesús y gozar el conocimiento de nuestro Dios verdadero. Vamos a entrar de lleno a los pasajes que corresponden a este primer mandamiento. Y vamos a entender primero, y quiero que podamos imaginar lo que está sucediendo y darnos cuenta, por un momento tratar de ponernos en las sandalias de algún miembro del pueblo hebreo que está ahí frente al monte Sinaí, que está siendo testigo de lo que está sucediendo. Trata de imaginar lo que está pasando, pues es la voz de Dios mismo en persona quien comienza a hablar y dar a conocer estos mandamientos. Porque el primer versículo nos dice: y habló Dios todas estas palabras. Así que lo que viene después es la voz de Dios de manera audible para todo el pueblo.
Y eso debemos considerar, debemos tratar de imaginar que esos 10 mandamientos fueron dados directamente por Dios al pueblo y directamente a Moisés, escritos con el dedo de Dios. Es decir, que el pueblo reunido a los pies del monte Sinaí escuchó la voz audible de Dios. Y literalmente el pueblo tembló y tuvo miedo. Pues eso es lo que nos relata Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 19. Son los versos que continúan a la ley. Dicen estos versículos: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces imagínate, ponte por un momento en las sandalias de ese pueblo. Está viendo toda la manifestación de un Dios santo y todopoderoso en el monte. Truenos, estruendo, la bocina, voz de bocina, es decir, una voz tremendamente potente, dando a conocer quién es Dios y sus mandamientos. Y el pueblo tembló. Y el pueblo le dijo a Moisés: ¿sabes, Moisés? No, habla tú con nosotros, que no hable Dios con nosotros, porque es demasiado fuerte su voz y nos da mucho miedo y tenemos miedo a morir. Tú habla con nosotros, no Dios. Entonces este pueblo tembló y tuvo miedo. Y antes de que estos mandamientos fuesen dados, Dios hizo una tremenda declaración a oídos del pueblo y a través de las escrituras a nuestros oídos. Y necesitamos entender esto para comprender perfectamente el resto de la ley y en este caso de los 10 mandamientos. Dios dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso está en el versículo número 2 de Éxodo 20. Si tratáramos de traducir literalmente al español esta porción, diría: yo soy. Pero acuérdense de yo soy, de el yo soy que Dios habló con Moisés. Yo soy. Y ahí viene lo que conocemos como el tetragramatón, es decir, 4 letras que aquí están en español: YHWH, que son las letras, las consonantes en el idioma hebreo original. Entonces le dice: yo soy, YHWH, tú Elohim. Entonces es una declaración muy profunda, para muchos difícil de entender. Y yo creo que entender o entrar a esta triple confirmación de quién es el que está hablando, con seguridad nos llevaría muchas horas por la profundidad de esta declaración. Es impresionante, es tremenda. Quiero hacer un pequeño bosquejo para que entendamos lo que Dios está diciendo. Primero, yo soy. Es el yo soy, el que era, el que es y el que será. Es el yo soy de Éxodo capítulo 3 versículos 13 al 14. Es el mismo Dios que habló con Moisés a través de la zarza ardiendo. Es aquel Dios que se manifestó a Moisés y le dijo: yo soy, te envía. Y también es el mismo yo soy de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. El mismo Dios todopoderoso, el mismo yo soy que habló con el apóstol Juan para darle a conocer lo que vendría y lo que nosotros también estamos esperando. Es más, abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es el mismo yo soy, encarnado,
que lo manifestó abiertamente a su pueblo. Nuestro Dios es el Dios de la historia. Pero no solamente es el Dios de la historia, es el Dios de la revelación. Es aquel que se da a conocer como aquel que salva a su pueblo, aquel que te ha salvado a ti, pues entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú tengas salvación y libre acceso al trono de la gracia. Es aquel que derriba a todos los que se oponen a Él y a su palabra. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios a quien el tiempo no le afecta. Así que Él puede esperar por muchos años, décadas e incluso siglos y continuar inamovible. En cambio nosotros somos afectados directamente por el tiempo. Es por eso que necesitamos sujetarnos a aquel Dios todopoderoso, aquel yo soy, el que era, el que es y el que será, no solamente por el tiempo, sino por la eternidad, algo fuera de tiempo. La segunda declaración, este llamado tetragramatón, YHWH, es el nombre que Dios dio a su pueblo. Es el nombre con el cual su pueblo debía llamarlo, es su nombre personal. Y dado que nosotros no tenemos evidencia sólida de la correcta pronunciación, pues son las consonantes del alfabeto hebreo, y también cómo fue transcrito a lo largo del tiempo, no tenemos la certeza de cómo se pronunciaba estas letras o cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Pero es interesante comenzar a indagar al respecto, pues muchos eruditos del idioma hebreo coinciden en que la pronunciación más cercana sería Yahweh. Esa sería la pronunciación más cercana al nombre de Dios. De ahí viene la palabra Yahvé, pues ya se lo ha adaptado al idioma en español. Yahweh, conocido como Yahvé. Pero, ¿por qué en la versión que utilizamos nosotros o en la versión que muchas veces hemos leído, dice Jehová? ¿Por qué dice eso? En otras también dice Yahvé, pero en otras también dice Jehová. Bueno, es porque la combinación de las consonantes hebreas con las vocales de la palabra que también se utiliza para el nombre de Dios, que los hebreos utilizaban para el nombre de Dios, es decir, la palabra Adonai, la combinación de las consonantes con las vocales de la palabra Adonai da como resultado Yahowa. Y al llevarlo al idioma en español, decimos Jehová. Es importante, es interesante, es apasionante conocer el nombre de Dios, pues nos revela quién es Él. Y fue el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que por temor al segundo mandamiento, que lo veremos el siguiente domingo, Dios mediante, este pueblo tuvo temor a hablar el nombre de Dios. Y poco a poco dejó de pronunciar su nombre y comenzó a pronunciar la palabra Adonai en su lugar, con mucho temor y temblor. Incluso los escribas que copiaban la ley lo hacían con gran reverencia. Cuando llegaban a la porción que hablaba del nombre de Dios, básicamente desechaban la pluma y la tinta con la que estaban escribiendo, se lavaban las manos, tomaban una tinta y pluma nueva, escribían únicamente el nombre de Dios y volvían a desechar todo eso por respeto y reverencia al santo y poderoso nombre de Dios. Entonces ya sabemos de dónde deriva o de dónde conocemos a Jehová, a Yahvé, Yahweh o Yahowa. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Alguien podría decir, pero ¿por qué tanto problema con un nombre? ¿Por qué nos hacemos tanto embrollo con el nombre de Dios? Al final es Dios. Pero sabes, la respuesta está en conocer las costumbres del Antiguo Testamento.
Y según la tradición y las costumbres del Antiguo Testamento, el nombre tenía una gran importancia. El nombre era la carta de presentación de cada persona, era la esencia de cada persona. Por eso tú vas a leer en el Antiguo Testamento el nombre y el significado del nombre y la importancia, e incluso por qué Dios cambió el nombre a muchas personas. Tú vas a entender esto. Eso quiere decir que existe una gran relación entre el nombre y aquel que da a conocer o revela su nombre. Porque está dando a conocer quién es Él, está dando a conocer su personalidad. Ten en cuenta esto. Porque el nombre daba la oportunidad de conocer íntimamente a cada persona. En este caso, de conocer íntimamente a nuestro Creador. Tercero, Elohim. Yo soy Jehová, tu Dios, tu Elohim. Y esta es la palabra hebrea más utilizada para Dios, porque aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Y se está refiriendo a nuestro Dios. Y muchos expertos, igual en el idioma hebreo, afirman que la palabra Elohim es una palabra plural. Es decir, que está revelando la Trinidad de Dios. Y es algo impresionante, pues es el Dios Todopoderoso quien se reveló a nosotros de esta manera. Así que en resumen, solamente en Éxodo 22, 3 veces nuestro Dios afirma su grandeza. 3 veces Dios afirma su supremacía, su poder, su majestad y su gloria. Es aquel Dios que se está dando a conocer a su pueblo. Es el Dios que se está dando a conocer a través de las Escrituras a nosotros. Y hay una importancia trascendental en primero conocer a quién está hablando, quién es el que está dando los 10 mandamientos, quién es el que está dando a conocer la ley, quién es el que está enviando a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y quién es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, de un Dios vivo, eterno y poderoso. La importancia trascendental en conocer quién es Dios es la base para el resto de la ley y de los 10 mandamientos. Y he aquí el primero de los mandamientos, versículo 3 de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Alguna vez escuché a una persona decir de manera muy honesta e inocente, ok, no se pueden tener dioses ajenos delante de Dios, pero eso quiere decir que sí podemos tener dioses ajenos detrás de él, a espaldas de Dios. Y es una declaración muy interesante, puede ser hasta graciosa, pero yo quiero partir de lo que dijo esta persona para que entendamos algo importante. El hecho de que Dios diga delante de mí no es que esté excluyendo lo que pasa detrás de él. Él quiere decir en su presencia. Es decir, que el mandamiento nos dice que no tendremos dioses ajenos en la presencia de Dios. Y aquí está el punto para entender esto. Yo quiero decirte que uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Él está presente en el corazón de cada creyente. Él está presente en este lugar y está presente a tu lado junto contigo. Si tú eres creyente, Él está en tu corazón. Él está presente en toda la creación. Así que no hay lugar al cual podamos huir y escondernos y pretender estar lejos de la presencia o delante de Dios. Él está en absolutamente todas partes. Es un Dios omnipresente y todopoderoso. Y este primer mandamiento es exclusivo, es decir, excluye a cualquier cosa, criatura, creación, a cualquier cosa. Únicamente da lugar al Dios que se ha revelado, a nuestro Dios todopoderoso. No da lugar a nadie más. Nadie más ni nada más puede ocupar el primer lugar, el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Básicamente, este mandamiento
nos está dando una ordenanza, un mandato en contra de la idolatría. Y curiosamente, la idolatría es el pecado más común en la sociedad entera. Y el asunto acá es, ¿qué entiendes tú? ¿Qué entendemos por idolatría? ¿Sabes? Idolatría no es simplemente arrodillarse delante de una imagen para adorarla o ser devotos a algún tipo de ídolo, fuerza o concepto. No es adorar a la creación o a las criaturas, no es adorar a algún falso Dios. La esencia de la idolatría va mucho más allá. Pues la esencia de la idolatría es tener un concepto o una idea de Dios de acuerdo a nuestra conveniencia. Cada persona puede tener su propio concepto o su propia idea de Dios, y esto es idolatría. Pues el único concepto que nosotros debemos tener, la única idea que debemos tener, es lo que fue revelado por Dios mismo a través de su palabra. Pues es Él revelándose a nosotros para que entendamos a quién nos estamos dirigiendo. No es un concepto que nosotros hacemos a través de nuestra vida, a través de nuestra experiencia, a través de nuestros deseos, a través de nuestros anhelos, a través de lo que queremos. Pues muchas personas se hacen un Dios conforme a sus necesidades, cuando la realidad es que nosotros nos conformemos a la palabra de Dios y a un Dios eterno y poderoso. ¿Sabes? El corazón pecaminoso tiene un concepto o una idea de Dios de acuerdo a lo que quiere. Por eso necesitamos cambiar nuestro corazón y recibir un corazón nuevo por parte de Dios. Es decir, que es un Dios creado en nuestra mente o en nuestra imaginación, y depende mucho del estado moral de la persona que está creando este Dios. Quiero que leas una porción del Salmo 50. Se encuentra en el versículo 21. Es Dios hablando a esta persona. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Entiendes lo que Dios le está diciendo? ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Es decir, esta persona había moldeado a Dios a su imagen y semejanza, sin darse cuenta que fue Dios quien nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, que la esencia de la idolatría es que las personas fabrican un Dios de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su conveniencia. Es por eso que es tan sencillo encontrar a gente que enseña de un Dios que únicamente le interesa la prosperidad, de un Dios que únicamente le interesa la sanidad, de un Dios que solamente le interesa que estés bien, que seas exitoso y que seas un triunfador. ¿Sabes? Dios es mucho más grande que esos conceptos humanos. Dios es el creador, es el que se ha revelado. Yo soy Jehová tu Dios. Nos dio su nombre, su esencia, y es nuestro deber conocerlo realmente. Así que cualquiera de nosotros puede ser culpable de idolatría, tan solo por no entender ni conocer al Dios verdadero revelado en su palabra, y principalmente revelado a través de la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pues es Él quien se manifestó de manera humana, Dios encarnado. No seamos culpables de idolatría. Hoy tenemos la gran bendición de poder conocerlo y purificar nuestro concepto o idea de Él hasta que sea lo que la palabra enseña. Abre tu Biblia en Jeremías 9:24. Dios a través del profeta nos dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Tú conoces quién es Jehová? ¿Tú conoces quién es tu Dios?
pero no un concepto humano, no algo que te hayan enseñado seres humanos, algo que Dios mismo te haya enseñado a través de su santa palabra. Lo conoces a Él, conoces al Dios que te ha creado, conoces al Dios que ha soplado vida en ti. ¿Lo conoces? ¿Conoces al Dios que trajo salvación a través de su obra en la cruz del Calvario? ¿Conoces a aquel que está vivo ahora, pues resucitó de entre los muertos y Él vendrá por nosotros? ¿Lo conoces? Conocerlo es la mayor bendición que cualquier persona puede tener. Conocerlo y tener una relación con Él es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Yo quiero preguntarte algo y que esto sea un aliciente para adentrarte en el conocimiento de tu Dios, de tu Señor, de tu Padre, de tu Creador, de tu Salvador. ¿Sabes cómo puedes conocerlo? Y más aún, ¿sabes cómo puedes conocer a alguien que no puedes ver? Pues Él está aquí presente entre nosotros, pero no podemos verlo. ¿Sabes cómo puedes conocerlo? El apóstol Juan nos da la respuesta. En Juan capítulo 1, versículo 18. Y nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha conocido a mí, conoce al Padre. Conozcamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Conozcamos al Dios que revela las Escrituras. Podemos zambullirnos en la palabra de Dios y conocerlo realmente. Tenemos esa bendición hoy mismo. Yo no sé cuántas Biblias puedan haber en tu casa, pero con seguridad por lo menos hay una. Necesitas conocerla, tener hambre y sed de su palabra, de conocer a aquel que se ha revelado a ti. Y te dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y Él te da sus mandamientos. Recuerda, no son prohibiciones. Es un marco para que tú vivas en bendición. Y recuerda que Jesucristo ya cumplió la ley. Y Él puede cumplir en ti la ley en bendición, morando en tu corazón, viviendo en ti. Nuestro Dios hizo que su primer mandamiento, sea tan importante, pues limpia nuestro corazón de idolatría. Y le dio un gran énfasis sobre los demás, pues es el que gobierna el resto de la revelación. Pues tú puedes entender la revelación de Dios sujetándola a un Dios creado por ti, en tu corazón, en tu imaginación. Y lo estaríamos haciendo conforme a la idolatría. Pero podemos ser libres y limpios de esto y entender y conocer al Dios que se ha revelado, al Dios que nos ha creado y a través de Él entender su palabra. Y eso no tiene precio. Esa bendición es tan grande que ni siquiera podemos entenderla. Y sabes, te digo esto porque cuando tenemos una idea clara acerca de Dios, tras haberlo conocido, tras haber conocido a Jesús como Señor, como Salvador y a las Escrituras, porque hemos dedicado un tiempo de estudio sosegado de las Escrituras, es entonces cuando entendemos por qué Dios hizo lo que hizo en la historia, por qué Dios dijo lo que dijo en su palabra, en su revelación, y por qué Dios está haciendo hoy lo que está haciendo, por qué está permitiendo las cosas. Sabes, nada se sale de su control y necesitamos entenderlo primero a Él para entender lo que Él hace.
Eso es tan importante en nuestra vida. Y sabes, por otro lado, también nosotros podemos permitir que muchas otras cosas e incluso personas tomen el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Pueden ser cosas como el dinero, el trabajo. Pueden ser cosas como alguna posesión o incluso alguna persona. Cualquiera de estas cosas o personas pueden tomar el lugar de Dios en tu corazón. Y esto pasa cuando nos concentramos en otras cosas o en otras personas sin tomar en cuenta a Dios como lo primero en nuestra vida. Y esto es muy peligroso. Porque el peligro radica en que estos falsos dioses, pues han tomado el lugar de Dios en el primer lugar de nuestra vida, llegan a controlarnos. Pueden controlar tu pensamiento, tu tiempo y tu energía. Y si nosotros le damos a Dios el primer lugar que le corresponde en nuestra vida y buscamos conocerlo genuinamente a través de su revelación, a través de su palabra y a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, evitaremos la idolatría en nuestra vida. ¿Te das cuenta la importancia del primer mandamiento y la importancia de conocer al que se reveló para dar sus mandamientos, su palabra, su ley? Es tan hermoso conocer esto. Yo quiero animarte a que entiendas el primer mandamiento. Yo quiero invitarte a que hoy tú y yo podamos examinar nuestra vida para ver si hay algún vestigio de idolatría o tal vez está presente en nuestra vida. Porque hoy podemos examinar nuestro corazón para limpiarlo de cualquier principio de idolatría con unas simples y sencillas preguntas. Quiero que medites en esto junto conmigo. ¿En qué piensas la mayor parte del tiempo? ¿Qué ocupa tu mente la mayor parte del tiempo? ¿Qué da vueltas en tu cabeza a lo largo del día? Desde que te despiertas hasta que te duermes. ¿Qué está dando vueltas en esa cabeza? ¿Qué está dando vueltas en ese corazón? Esto te va a dar luces de qué está ocupando el primer lugar en tu vida. Otra sencilla pregunta. La mayor parte del tiempo, ¿a quién o a qué tratas de agradar o complacer? Pues como seres humanos tratamos de complacer a alguien. Y la mayor parte del tiempo, la mayor parte de tu vida, ¿a quién tratas de complacer? Esto igual te va a dar luces de quién está en primer lugar en tu vida. Otra pregunta. ¿Dónde va la mayoría de tus recursos? Y estoy hablando de tiempo, energía, y si quieres también de dinero, no hay ningún problema, etcétera. ¿Dónde va la mayor parte de tus recursos? Es decir, ¿en qué inviertes más tiempo? ¿En qué inviertes más energía? ¿En qué inviertes tu dinero? Estas simples preguntas, tan sencillas, nos van a dar a conocer qué hay en nuestro corazón. Recuerda, estamos tratando el corazón. Es uno de los usos legítimos de la ley. Si hay algo que ocupa la mayor parte del tiempo en nuestro corazón, es porque tal vez está ocupando el primer lugar en nuestra vida. Pero si tú estás pensando en agradar a Dios, en lo que Dios dice, en las cosas que Dios aborrece, en las cosas que Dios ama, y tu vida se amolda, se conforma a las Escrituras, estarás libre de idolatría. Pero si estás invirtiendo tu tiempo, tus recursos en otra cosa, en otras personas, en otras situaciones, dejando a Dios de lado, teme. Teme porque el Dios que se ha revelado y te dijo, yo soy Jehová tu Dios, nos dio
un mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Que la idolatría no esté en nuestra vida. Amados hermanos, ese es el principio de los mandamientos. Y es tan importante conocerlo, es tan importante conocer al que se reveló y al que nos dio los mandamientos. Para tener una vida conforme a lo que dice Juan 10:10, una vida abundante en el amor, en la gracia, en la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Es posible únicamente en el poder del Espíritu Santo, con Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo quiero decirte que Dios creó al ser humano, Dios te creó a ti para que tomes una decisión. Te dio la libertad de tomar esta decisión. Solamente tú puedes decidir darle a Él el primer lugar en tu vida. Solamente tú puedes decidir poner a Dios delante de cualquier cosa en tu vida. Yo no puedo tomar esta decisión por ti por más que quisiera. Solamente tú puedes tomar esta decisión. Yo te ruego que lo hagas. Yo te ruego que pongas a Dios en primer lugar en tu vida, pero no a un Dios creado en tu imaginación, no a un Dios creado en tu corazón, no a un Dios creado conforme a tus necesidades, a un Dios con minúscula. Yo quiero invitarte, yo quiero exhortarte a que pongas al Dios que se reveló, al yo soy, a Jehová, a Yahvé, tu Dios, tu Elohim, tu Creador, en primer lugar en tu vida. Yo quiero que abras tu corazón a Cristo. Es mi anhelo, pero la decisión está en ti. Solamente tú puedes rogar a Jesucristo que sea tu Señor y tu Salvador, que te bautice con su Santo Espíritu y te abra las puertas al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Es tu decisión y hoy puedes tomarla. Y Dios puede obrar en tu vida de manera poderosa. Entendamos esto, porque el primer mandamiento es el más importante y tristemente también el más quebrantado. ¿Sabes? Si el Señor Jesucristo es el centro de tu vida, podrás conocer todo cuanto Dios ha revelado de primera mano. Es mi anhelo para ti. Y te pido que me permitas orar en esta ocasión por tu vida. Amado Señor, nuestro Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias porque te has revelado a nosotros. Tú te has dado a conocer de manera personal. Tú nos has llamado a tu presencia y nos dijiste: yo soy Jehová tu Dios. Y tú hoy nos adviertes contra la idolatría. Señor, queremos liberar nuestra vida, nuestro corazón de la idolatría. No queremos inventar un Dios conforme a nuestras necesidades. Queremos conformarnos nosotros a ti y a tu palabra, a quién eres tú. Y queremos pedirte que seas tú quien ocupe el primer lugar en nuestra vida, que gobierne nuestra vida. Pues sabemos que no podemos estar en mejores manos que en las tuyas. Porque no hay nada creado que pueda apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y que tu salvación esté presente en la vida de las personas hoy, Señor, hoy para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.